El tema de hoy se llama La Ilustración en la Nueva España. El aprendizaje esperado dice: conocer los principales rasgos de la cultura y la sociedad novohispana en el siglo XVIII y cómo se transformaron por efecto de las reformas borbónicas. El énfasis nos dice: identifica la influencia de las ideas ilustradas entre los criollos. Bien, pues en grandes rasgos nos habla sobre lo que fue la Ilustración, y en este tema nos dice que los ilustrados alegaban que tanto los nobles, los criollos o comerciantes eran racionales pues en su mente, ¿no? En su forma de pensar, y que pues todos teníamos la forma de tomar nuestras propias decisiones. También nos hace mención que todos eran capaces de describir la verdad a través del estudio, la discusión y la crítica, pues todo mundo es racional, y todo mundo es capaz de pues debatir en algo, discutir en algo, criticar en algo, para poder llegar a, pues, a la verdad, ¿no? También nos menciona que los ilustrados buscaban definir las ideas a través de los debates y de la crítica, por obvias razones de que cada quien piensa de manera distinta. También nos dice que eh, publicaron las definiciones sobre la economía, la política y la naturaleza del conocimiento, así como novelas y crónicas de sus viajes. Se difundió el conocimiento de la Ilustración de Europa hasta llegar a Nueva España. También nos hace referencia a que hubo un cambio en la forma de pensar de la sociedad por, por el papel que debió desempeñar cada individuo, tanto la crítica, los privilegios de ciertas clases sociales, principalmente de los burgueses, que eran los que habían hecho esa transformación de pensamiento, y que por ende querían un cambio radical en la forma de pensar de todas las personas. Y por último nos hace referencia a los valores que tenían los ilustrados, o este movimiento que fue la Ilustración. Uno de ellos fue la razón, otro fue la crítica y por último la libertad. Bien, espero que les haya gustado este tema. Nos vemos para la próxima. Este tema se llama Embellecer las ciudades. Eh, Aquí tenemos que el aprendizaje esperado es el mismo del tema anterior, que nos dice: uno de los principales rasgos de la cultura y sociedad novohispana del siglo XVIII, y, y nos dice cómo se transformaron por efecto de las reformas borbónicas. El énfasis de este tema nos dice: reconocer los proyectos urbanos para organizar la vida en las sociedades. Pues bien, este tema a grandes rasgos nos habla sobre de qué manera tuvieron que ir innovando, transformando esta manera de pensar por parte del pensamiento ilustrado, y que debían implementarse pues en todos los aspectos, ¿no? Y dice que eh, al inicio de este tema nos habla que el apoyo de las artes y las ciencias, para que hubiera este apoyo se tuvieron que crear instituciones con, para poder desarrollar estas actividades, ¿no? Que fueron las artes y las ciencias, creando instituciones como el Instituto de San Carlos, el Colegio de Minerías, entre otros. Y que uno de los más famosos personajes que ayudaron a transformar eh, estas ciudades fue Manuel Tolsa, impulsando la arquitectura dentro de las ciudades. Posteriormente nos habla que existía una marcada división social, tanto en la vestimenta, que era de acuerdo a las condiciones étnicas y sociales de los individuos, tanto de españoles, criollos, mestizos, indígenas, y las castas de las mezclas de razas, así como también la de los esclavos africanos y de los asiáticos, que venían también como trabajadores o como esclavos en su momento. También en este tema nos hace referencia sobre que las reformas borbónicas se incluyeron para mejorar el sector educativo. Se les permitió la enseñanza básica e incorporarse a instituciones artísticas y científicas. Es decir, ya existían algunas instituciones creadas por los jesuitas,
estas órdenes religiosas, pero ahora comenzaron a implementar más instituciones para que pudieran abocarse a lo que fue las ciencias y las artes, puesto que el pensamiento ilustrado hacía referencia a esto, a este tipo de ciencias y artes que impulsaría a la educación de las personas para que pudieran tener mejor, tenían mejor, pues una mejor prosperidad, una mejor forma de pensar, una mejor educación. Y al final, pues nos hace referencia a que las reformas borbónicas, junto con el pensamiento ilustrado, decían que la belleza y el orden son importantes, así como el embellecimiento servía para demostrar y expresar el progreso de las ciudades. Esto dice que le daría prestigio a la corona española, puesto que al estarse actualizando, al estar innovando, al estar implementando cuestiones ya del pensamiento ilustrado, pues le daría mucho más prestigio ante otros países. Y de hecho así fue. Bueno, hasta aquí es todo por este tema, espero les haya gustado, nos vemos la próxima. Este tema se llama La ciencia, el arte y la educación con las reformas borbónicas. El aprendizaje esperado pues sigue siendo el mismo que en los dos temas anteriores, que nos dice conocer los principales rasgos de la cultura y sociedad novohispana en el siglo XVIII y cómo se transformaron por efecto de las reformas borbónicas. Bien, aquí también podemos observar lo que es el énfasis de este tema, lo cual pues, nos habla más de manera más específica. Nos dice así, identificar la modernización de la educación, el papel de los franciscanos y agustinos y las nuevas instituciones de caridad científica y artísticas. Muy bien, aquí vamos a pues, retomar de cierta manera estos aspectos. Nos habla principalmente o primeramente que en el siglo XVIII en Europa se desarrolló la corriente de la Ilustración y el método científico. Posteriormente nos habla que la Ilustración llegó a Nueva España gracias a las ideas de los diversos personajes de España y de los libros que llegaron. Algunos llegaron de manera ilegal aquí a Nueva España. Posteriormente nos habla del desarrollo de la ciencia y las artes, que en un inicio estuvo fundado por las órdenes religiosas con los jesuitas. Después nos dice que en 1780 la corona española promovió fundar nuevas instituciones para la educación y la modernización de la enseñanza para mejorar el conocimiento. Obviamente aquí nos está haciendo referencia a que una vez de que estuvieron los jesuitas desde la evangelización y habían construido diversas instituciones para no solo evangelizar, sino también darles alguna educación de manera más cultural a los indígenas y a todos los criollos y a todos los que estaban ya habitando aquí en Nueva España. Posteriormente, a la llegada de la Ilustración, lo que hizo la corona española fue decir, vamos a mandar ahora a la Nueva España recursos para que construyan instituciones que sean más enfocadas pues a la educación ya formal para todos los indígenas y todos los que viven en Nueva España. Muy bien, entonces dice que a la llegada de los Borbones al trono español significó cambios que incluyeron tanto a Nueva España como a España. Dice que también la relación de la educación fue esta transformación, ¿no? De decir, ok, ya implementamos la educación, ahora vamos a implementar tanto diversas cuestiones como la ciencia y la tecnología y las artes. Y que esto tuvo que suceder después de la expulsión de los jesuitas en 1767, puesto que como eran órdenes religiosas, ya la corona española ya no le interesaba tanto las condiciones de lo religioso para implementar lo que fue la educación, sino ya necesitaban enviar a personas más estudiadas a impartir todas estas cátedras de educación, de ciencia, tecnología y de las artes, puesto que eso eran las formas del nuevo pensamiento ilustrado. Posteriormente y al final nos habla que la expulsión de los jesuitas significó que 28 ciudades y villas de Nueva España se cerraran, también todos los colegios que ya habían creado los jesuitas y algunas órdenes religiosas también, los cuales fueron expropiados por el gobierno de la Real
corona española, y muchos de los criollos se quedaron sin seguir estudiando, puesto que ya estaban estudiando. Al expulsar a los jesuitas se quedaron sin esa oportunidad de continuar sus estudios. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Cualquier cosa pueden ir deteniendo el video y nos vemos para la próxima. Hasta luego.